Kaixo Arratsaldeon, bienvenidos un sábado más a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza, como siempre aquí, en Herri Ratia Loiola Media. Dispuestos a abordar, como cada sábado, un asunto que entendemos de interés, obviamente, si no ni nos molestaríamos en dedicarle un programa, ¿verdad? Y volvemos hoy a tocar el tema de la cooperación. Alguna edición ya hemos dedicado a hablar de ello, la temporada pasada, si no recuerdo mal. En fin, hoy nos acercamos a la organización probablemente más conocida por todos, pero cuya historia y cuyo papel en acontecimientos más o menos vergonzosos, como la Guerra Civil Española, pues no son tan conocidos. La Cruz Roja de Euskadi es el protagonista en Eusko Ikaskuntza. Bueno, nos acompaña ya en los estudios de Donostia, de Herri Ratia Loiola Media, Manuel Solórzano. Él es enfermero del Hospital Donostia. Manuel, arratsaldeon. Hola, buenas tardes. Eskerrik asko, gracias por estar con nosotros en esta tarde de sábado para hablar un poquito sobre la historia de la Cruz Roja en Euskadi, cómo se fundó, en qué año, con qué motivo. El 19 de noviembre, si no me equivoco, del 36 se crea esa Cruz Roja del País Vasco. Entiendo que mediante la disolución, ¿no?, del Comité de la Cruz Roja Española, ¿no? Pues sí, así es. A mí yo quería comentar un poquito antes, sí. lo que más me alucina, y no es dar jabón, ¿no?, que el gobierno vasco, que bueno, pues ya sabes de que se crea el 1 de octubre del 36 en las Cortes Generales de Madrid, aprueban el Estatuto Vasco, el gobierno de José Antonio Aguirre. Y resulta que el gobierno de José Antonio Aguirre, de octubre a noviembre, organizan la Cruz Roja de Euskadi, organizan la gobernación, la cartera de gobernación, la cartera de justicia y cultura, la de Hacienda, la de agricultura, la de industria, la de trabajo, la de asistencia social, la de sanidad, creando además el ejército o el Euskadiko Gudontzidia. Y bueno, o sea, no sé qué, pero creo que no ha habido ningún gobierno que en tan poco tiempo haya organizado tal cantidad de cosas. Y además, con los carnés de guerra, con los carnés de enfermeras del País Vasco, y además con la moneda, ya sabes que se editaron por medio del Banco de Bilbao, del Popular y de una serie de bancos, billetes y monedas del país. Entonces, no sé de dónde sacaron, pero lo que sí sé es de que se crea en el año 36 en octubre, y ya en noviembre ya sale la orden, el decreto del Departamento de Sanidad, que otorga la creación de la Cruz Roja del País Vasco, ¿no? ¿Por qué da ese paso, José Antonio Aguirre, de crear, digamos, un comité regional, digamos, de la Cruz Roja aquí en Euskadi? Hombre, yo creo que como todavía era muy reciente, y la Cruz Roja había empezado en 1884 con Henry Dunant, y bueno, pues todavía estaban ahí, no llevaba todavía 50 años de la Cruz Roja funcionando, pero lo que sí él quería tener, si entraban en guerra, como bueno, pues ya se veía un poquito por la zona de Asturias y por la zona de Cataluña, pues lo que tenía ganas y tenía ilusión de formar sobre todo al personal sanitario. O sea, organizar el personal sanitario, que además se crean un montón de enfermeras, hay muchos cursos que, bueno, no son las enfermeras de ahora que van a la universidad, sino se tienen que hacer prepararlas en meses, unos en hospitales, otros en centros de salud, pero lo que sí hacen es crear rápidamente la Cruz Roja. Se crea, por tanto, igual más como un medio que como un fin, ¿no? Claro, digamos, se crea para formar a las personas. Claro, y para que no nos cogiesen desprevenidos. Sí, porque la guerra ya se olía. Claro, y además, por ejemplo, también una de las figuras muy fuertes que además tenía arraigo en todos los pueblos y en todos los sitios era la figura del practicante. Y también en los barcos de Euskadi de la Marina Auxiliar de Guerra, que también se organiza, y aunque duró muy poquito tiempo, en cada BOU, que se bautizaron a barcos pesqueros con el nombre de Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y Álava, se creó, y la figura importante del barco era un practicante. O sea que bueno, pues era todo, pues eso, entre practicantes y enfermeras, ¿no? De alguna forma, ¿cuál era el contexto
no sé si llamarlo sociosanitario por aquel entonces en Euskadi. Hablamos de los años 36, 39, la guerra civil, en fin. Decíamos que se olía la guerra y por eso se creó la Cruz Roja aquí en Euskadi para formar un poquito a los futuros practicantes y a los asistentes en esa guerra, porque luego hablaremos de las funciones. Había funciones en tiempos de paz, ¿no? Se hace una división, ¿no? Funciones en tiempos de paz y funciones en tiempos de guerra. Lo que pasa es que la Cruz Roja era una cosa, se podría decir, como de beneficencia. Entonces, ¿qué es donde entraban, no? Pues igual que había pasado anteriormente con los médicos franceses y con el dispensario para pobres de Santa Isabel, bueno, pues las enfermeras que asistían a esos cursillos eran damas aristocráticas, eran las hijas de los condes, de los duques que veraneaban en San Sebastián. San Sebastián era una ciudad cosmopolita donde veraneaban el rey, pero es que aparte de estar el rey, estaban los republicanos, estaban los ácratas, estaban y convivían todos. Yo he conocido gente mayor de que en el Ayuntamiento de San Sebastián, cuando era el famoso casino, allí aparecía el rey y todo el mundo se levantaba, saludaban, pero bueno, había de muchísimas ideologías y nunca ha habido ningún problema por eso. O sea que yo creo que ha sido San Sebastián una de las ciudades que ha acogido a todas las ideologías por igual y en la que han convivido sin ningún problema. Sí, luego hablaremos porque efectivamente la Cruz Roja no entiende de ideologías, no entiende ni de religiones, de razas, ni de nacionalidades, ¿verdad? De alguna forma, decíamos, se crea en el 19 de noviembre del 36. Me imagino que al principio comparte los estatutos con la Cruz Roja Española. Sigue manteniendo, porque bueno, la Cruz Roja Española, la Cruz Roja Francesa, yo creo que todas provenían más o menos con los mismos estatutos. Cada uno difería un poco sobre la idiosincrasia del país, pero normalmente casi todos cuentan un poco más lo mismo. Lo que sí hace es designar la Junta de la Cruz Roja del País Vasco con el presidente Marcelino Ibáñez de Betolaza, el vicepresidente Felipe González Díez, el secretario José María Iturrate, el tesorero contador Emilio Coste Corbato, primer vocal don Pedro Villar Letona, segundo vocal Asensio Arriola Bengoa y tercer vocal don Luis Casado Matute. Anteriormente había puesto en la Cruz Roja de España, había organizado también la sección de camilleros, la sección de ambulancias, bueno, que las ambulancias eran una especie como de camillas tirada por bueyes, o sea, todo eso, bueno, pues ya estaba organizado, ¿no? Pero bueno, la gente se compromete además mucho más, ¿no? Hablabas un poquito de los órganos, de los cargos. Claro. Se estableció un comité local, digamos, central en Bilbao, y después Donostia, Gasteiz y me parece que también Pamplona, ¿no? Colaboran todos ellos juntos, sí. Comités locales. Además me hace mucha gracia porque la creación de la Cruz Roja, aunque el 99% han sido mujeres y han sido enfermeras, damas y auxiliares, siempre ha estado regido por hombres. Eso también llama la atención. O sea que no ha habido, aunque ha habido grupos de damas que ellas se formaban sobre todo para sacar dinero, pues igual que todos los eventos que se han realizado, pues de hospitales, de cuando se ha creado la Flor, que fue la primera vez que se creó en San Sebastián para sacar dinero para los tuberculosos, siempre detrás de cada acto que se hacía existía una junta de damas, que eran las que se ocupaban de organizar los actos benéficos y de sacar, pues hacer loterías, hacer fiestas para sacar dinero para cubrir los gastos que necesitaban en los hospitales o, en el caso de los tuberculosos, pues en las comidas, ¿no? Porque esas de que muchos de ellos estaban malnutridos y bueno, pues ahí con ese dinero pues se hacían comilonas. Y a los críos sobre todo pues se les daba el famoso aceite de bacalao, y luego pues bueno se le metía sobre todo hortalizas y una serie de alimentos que por donde ellos vivían o sus familias no tenían opción a esos alimentos. Pero como decías, las decisiones las tomaban mayormente los hombres siempre, que además. Eso ha cambiado con los años. Luego hablaremos también de cómo está la situación hoy en día en la Cruz Roja. Sí, pero yo creo que siguen funcionando y sigue habiendo varones, sí. Sí. Bueno, con los nuevos estatutos, creo que en el 37 ya se establecen los nuevos estatutos de la Cruz Roja del País Vasco, que adquiere carácter jurídico independiente y que queda, si no me equivoco, exenta, pues entre otras cuestiones, de tributos fiscales, de requisamientos por parte del ejército y demás, ¿verdad? Sí. Queda exenta un poquito de... Describimos un poquito cuál es la importancia de la actividad que tuvo la Cruz Roja de Euskadi, por ejemplo, en la Guerra Civil de los años 36 a 39. Sobre todo en Vizcaya, era una provincia mucho más grande, estaba mucho mejor organizada, también la hay en San Sebastián y también la hay en Álava, pero sobre todo se da más en Vizcaya. Los hospitales de la Cruz Roja pasan a manos de todo este personal, de los médicos que había, de las religiosas también que había,
pero sobre todo se empiezan a crear los grupos de enfermeras profesionales y de damas enfermeras. Hay dos clases, Sí. las damas enfermeras auxiliares y las damas enfermeras, que son las profesionales. Ujú. Y bueno, ¿y qué es lo que hay utilizado? Bueno, pues lo que hacía y sobre todo lo que atendían era a los desamparados. Además de estar en la institución, pues crearon todos los cuerpos sanitarios, todos los socorros a los heridos, a los enfermos, a los internados y a los prisioneros. Y era una cosa pues un poco más, o sea, se puede decir que más ampliaban más campo que lo que se hacía anteriormente. Y luego, como has dicho tú anteriormente, las finalidades eran muy importantes, separarlas en tiempo de paz, que era fomentar los medios a su alcance, el espíritu de paz nacional e internacional, prepararse para la actuación en tiempo de guerra, porque eso siempre tienen que estar preparados, y luego en tiempos de guerra era siempre ayudar a la acción de sanidad del ejército, de la armada, y luego a unos les dedicaban a hospitales en la retaguardia y a otros les iban con los soldados que iban avanzando. Se atendía, por tanto a combatientes como a civiles. Exacto, o sea, todo lo que fuesen heridos, a toda la población, además civil. Uh-huh. O sea que bueno, pues yo creo que quieres que te diga, yo soy enfermero, pero sí es verdad que las enfermeras, tanto de todas las clases que ha habido, porque ha habido, bueno, no de clases, sino ha habido en estos años, ha habido pues que desaparecieron, pero que también estoy ahí un poco juntando datos, las enfermeras de Falange, estaban las enfermeras del gobierno vasco, estaban las Margaritas, estaban las enfermeras que trabajaban en hospitales sin ninguna afiliación de ningún tipo, o sea que había muchas clases de enfermeras, pero todas las enfermeras tenían en común cuidar al civil o cuidar al herido. Uh-huh. O sea que nosotros siempre prestamos los cuidados. Por tanto, la Cruz Roja, como hemos dicho antes, se abstiene de hacer, en fin, distinciones entre amigos y enemigos. No, eso es atiende a así todo el que de, lo eso es necesita, así de claro. cuida a todos por igual. En fin, ¿quiénes podían formar, en aquella época, quiénes podían formar parte de la Cruz Roja? ¿Qué requisitos debían cumplir? ¿O Bueno, pues se les aplicaba algún tipo de prueba o formación previa? Bueno, tenemos muchos datos, hay muchos estatutos y hay muchas gaitas, bueno, pero normalmente se consideraban que fuesen del país. Claro, estamos cogiendo los datos de la Cruz Roja Española, que fuesen españolas, que fuesen mayores de 16 años, que no tuviesen ninguna incapacidad. O sea, había una serie de normas que normalmente las cumplía todo el mundo. Y luego, bueno, pues lo más importante era organizarse y luego, sobre todo, las que podían, hacer prácticas en hospitales para estar formados cuando se quisiese, en el requisito y en el momento en el que les pidiesen el estar formado. O sea, eso previamente a la Previamente, entrada a la Cruz eso Roja. es previamente, sí. Ya. Hablabas de órganos, también de cargos de la Cruz Roja. ¿Qué función cumplían los comités locales? Decíamos en Donostia, en Gasteiz, en Pamplona, respecto al Comité Central de Bilbao. Hombre, yo creo que lo que más fundamentaba era una parte de lo que se conseguía en todos los sitios iba a Bilbao, pero sobre todo lo que se hacía era intentar ir por separado porque era más rápido, sobre todo en tomar decisiones. O sea, la gente de Guipúzcoa sabía los problemas que había en Guipúzcoa, la gente de Álava sabía los que había en Álava, y entonces era por movilidad y sobre todo por recursos, por mandar más rápidamente los recursos. Por ejemplo, en San Sebastián, en la Guerra Civil, hubo muy poquitos tiros, con lo cual aquí hubo poco problema. En cambio, por ejemplo, pues en Fuenterrabía, en Oyarzún, en otras zonas, hubo mucho más problemas, igual que las guerras carlistas. O sea que entonces, yo creo que los comités estos valoraban y hacían más para sobre todo dar las cosas que necesitaban en el momento más adecuado y lo más rápidamente posible. ¿Tenían en ese sentido autonomía total a la hora de tomar decisiones? Sí, tenían. O sea, tenían que informar, ¿no? Había unas normales, pero que luego sí, cada uno funcionaba autónomamente. Uh-huh. ¿Los reglamentos internos eran los mismos para todos los comités también? Todos, y además muchos de ellos, todos esos reglamentos eran también internacionales. O sea que bueno, podían variar algunas cosas, pero sobre todo eran para todo el mundo lo mismo. Los reglamentos de hospitales, de enseñanza, sí. De transportes, en fin. Sí. No sé si había cargos políticos inmersos en el organigrama. Sí, podría haberlos, pero no aparecían como tales. Lo que pasa, hombre, pues luego, por ejemplo, después de la Guerra Civil, todos los mandos que hubo
¿cómo se llama? En los cargos de la Cruz Roja eran médicos, muchos de ellos, y además todos eran con altos cargos militares. Por ejemplo, pues el general Polanco, y bueno, pues ya. Pero mientras aquí estuvo funcionando por medio de personas no anónimas, pero sí que no eran militares o que no eran médicos. ¿Se puede decir que había, digamos, un grado de independencia respecto a los poderes públicos? Sí, yo creo que sí. ¿Y cuál era ese procedimiento de designación de los cargos? Pues yo me imagino que, como era una cosa voluntaria, pues yo me imagino que sería por votación popular, por aclamación, no lo sé, o sea que, pero sí es verdad que siempre que ha habido, antes de luego de toda la jerarquía que se montó, normalmente siempre había o alguien que se presentaba o alguien que iba a hacer cosas, o ya el que estaba haciendo las cosas que le proponían, como fue en el caso de Bilbao. ¿Se celebraban asambleas para...? Sí, se celebran asambleas y... Para ese tipo de votaciones, sí. quizá, porque claro, me imagino que el cargo tendría un tiempo límite, ¿no? O los cargos superiores, digamos, de la Cruz Roja... Normalmente tenían por 2 años. 2 años. Por 2 años, normalmente, pero bueno, pero eso era variable. Había gente que pasaba más tiempo y otros menos. Las deudas, ¿qué pasaba con las deudas? ¿Quién se hacía cargo, por ejemplo, de las deudas de un comité local? ¿Qué ocurría, por ejemplo, si uno de los comités cerraba? Hombre, yo lo que pasa que hasta ahora todo lo que he estado viendo, tanto de la Cruz Roja española como la del País Vasco, siempre han cuadrado los números. No sé de dónde han salido, de dónde se han financiado, pero sí es verdad que, por ejemplo, hay fotografías en las que demuestran que las enfermeras haciendo vendas. Las enfermeras se autoabastecían en muchos aspectos, por medio de sábanas, por medio de telas, y bueno, pues como era de carácter voluntario y no cobraba nadie, bueno, pues había una serie de cosas que se conseguían, sobre todo por donaciones. Entonces yo, deudas así como tales no he visto en ninguno de los documentos que he tenido. ¿Qué figuras encontramos en la Cruz Roja de aquella época? ¿Encontramos socios, encontramos colaboradores, donantes? ¿Cómo se les denominaba? ¿O todos eran, digamos...? Es que había de todo, porque había los donantes anónimos que no querían que se supiese sus nombres. Me imagino que como hoy, ¿no? O sea, como hoy, o sea que había un problema. Y luego hay una cosa que en el País Vasco, yo creo que es además un país muy solidario. Cuando ha habido problemas, ha corrido mucho la voz, de voz en voz, y siempre se han solucionado los problemas que ha habido. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hubo el problema del Sáhara con lo de las mantas, bueno, pues varias tiendas se pusieron aquí en San Sebastián que comprando una regalaban 2, pero de repente fue una cosa, pues no sé si en una tarde se vendieron 3.000 mantas, o sea, es una cosa que corre de boca en boca. Entonces, en la Cruz Roja ha funcionado siempre eso. Cuando ha habido problemas, bueno, pues siempre alguien tenía un amigo que era o empresario, o boticario, o tenía una tienda de alimentos, y bueno, pues no sé, pero siempre se cubrían todas las cosas que se necesitaban. Entonces, donaciones anónimas, solidaridad, gente que no podía entregar alimentos y tal, y entregaban dinero y no querían salir, y que sus nombres apareciesen, y se ha cubierto en ese sentido todo. Y yo creo que hoy, el día de la Cruz Roja, bueno, pues me imagino que estará pasando lo mismo. El problema es que ahora, por ejemplo, con la Cruz Roja, como saben, pues lo mismo que le pasa a la vía y tal, pues necesitan un presupuesto, pues por eso no para el personal, sino sobre todo por los vehículos de mantenimiento que tienen, y por la gasolina y por una serie de cosas. Entonces todo eso se encarece. Pero yo creo que siempre hay donaciones para cubrir por medio, pues ahora en este caso sería diputaciones, ayuntamientos, pero sigue habiendo donaciones particulares que ayudan a todos a estas personas que se dedican al voluntariado. ¿Del sector privado también? Sí, del sector privado, y además que hay muchas de las cosas que no se sabe el por qué. Y entendiendo, digamos, aquel contexto social, en el año 36 existían también, no sé si reticencias en la sociedad, como a día de hoy, porque hoy en día existen también reticencias a la hora de donar, aportar a una institución como esta, ¿no? No sé, se dice muchas veces a dónde ir a parar el dinero. Yo no sé si ahora nos lo pensamos más. Yo creo que antes se pensaba menos. Sí. Yo creo que antes se pensaba menos. Porque ahora, fíjate, con lo de Haití, pues claro, lo que ha ocurrido, incluso ha habido una ONG a la que han acusado de, en fin, de secuestrar niños, y es algo que está, bueno,
Yo, por Entonces, ejemplo, no. leyendo los periódicos de la época, sobre todo el Diario Vasco, que es el que más he tenido, pues porque yo creo que se conservan, es lo que más, pero bueno, hay muchos libros y la Cruz Roja tiene sus anales y sus memorias, y en todas van apareciendo todo lo que se ha entregado. Entonces, han funcionado de esa forma. Entonces, en muchos de ellos constan todas las memorias de todos los años, de todo lo que han recibido y de todo lo que han gastado. Entonces, bueno, o sea que ahí está y... O sea, que era más desprendida la gente Yo en creo, aquella yo época. creo que, no sé si era más desprendida, yo creo que ahora nos preguntamos más a ver si ese dinero llega o no llega. Como, bueno, ¿cuál es el problema? Pues que hay móviles, hay televisión, hay un montón de cosas que antes no existían. Entonces yo no sé si la gente era más confiada o veían los resultados. Claro. Entonces eso es lo que... Que ahora muchas veces no se ven. Claro, hay muchas veces de que o no se ven, o se distorsiona, no siempre parece alguien que se lleva algo para el bote, o sea, no sé, algo así, ¿no? Yo creo que la gente, aparte de que en el País Vasco sigue siendo de los países que más solidarios son, yo creo que lo daban y además sabiendo que lo que daban se iba a utilizar. Se crean en aquella época también, lógicamente, bueno, hospitales, que había hospitales permanentes, otros eran temporales, ¿no? Sí, Había sí, sí. hospitales, unos eran fijos, otros eran móviles. También se crearon sanatorios, ¿no? Para asistencia quirúrgica, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo en la guerra. Ahora, por ejemplo, pues yo creo que si tiran una bomba o tiran un misil, pues igual. Pero normalmente antes, aparte de que también había bombas, se luchaba mucho cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues las heridas eran amputaciones con las bombas, había desgarros, había que coser, y entonces, bueno, pues hacían falta quirófanos, hacía falta donar sangre, y entonces todo eso, pues se crean. Y luego dispensarios también. Y luego dispensarios para, sobre todo, un poco en prevención también de las vacunas, ¿eh? No es que había tantas vacunas como ahora, pero bueno, había, ¿eh? Entonces, bueno, pues había una serie de problemáticas de que había que solucionarlas en los dispensarios, ¿eh? Ajá. Y bueno, pues ahí está. Y entonces los comités de San Sebastián, Vitoria y Pamplona pues se constituyen aparte de Bilbao y además hacen sus reglamentos y funcionan además, como ya te he dicho antes, de forma autónoma, sobre todo para hacer más rápido. Lógicamente la ambulancia también como elemento imprescindible, aunque decías que prácticamente la ambulancia no era más que una camilla tirada por... Bueno, al principio sí, bueno, estamos hablando de la guerra de los carlistas, Sí. cuando subía Oriamendi era una ambulancia, pues eso, tirada por bueyes que iba despacito y sobre todo era para transportar heridos y muchos de ellos no llegaban, o sea que bueno, pero sí había, sí. Sí, las ambulancias a pie, ambulancias al Claro, luego lomo. aparecen ambulancias ya muy bonitas. Tenemos del Ayuntamiento de San Sebastián una de 1910, que es una fotografía en la Plaza de Oquendo, muy bonita. Luego en el año 30 ya empiezan a ver ya los tipos furgones de la Cruz Roja. En el año 40 son ya coches más importantes. Y luego hay una ambulancia muy bonita de la Diputación a reseñar, que era un Mercedes-Benz blanco, precioso. Y además, bueno, está la foto ahí con la Diputación. Y bueno, pues se van haciendo y cada vez se van mejorando más en el momento que aparecen los coches y van dejando pues los bueyes, los caballos y lo que había, ¿no? Uh-huh. Leo también que había ambulancias a flote y ambulancias aéreas. Claro, pero, hombre, ambulancias aéreas ahora, por ejemplo, están los helicópteros, pero algún avión había. Y luego lo que sí había es, al tener la suerte de tener pasajes, en pasajes había varios barcos de la Cruz Roja que se dedicaban a transportar heridos. Claro, ¿todo esto de dónde viene? Pues viene toda la organización de la guerra de África de 1914. La reina María Cristina, Victoria Eugenia, monta el hospital en el Palacio de Miramar, está muy cerca de la Cruz Roja, pues bueno. Luego, por ejemplo, aquí ha habido dos hospitales de sangre en tiempos de guerra. Uno ha sido el Ayuntamiento de San Sebastián y otro ha sido el Hotel Londres en Inglaterra, donde sobre todo estaban los heridos más importantes, ¿no? Pero bueno, yo creo que San Sebastián ha funcionado en ese sentido muy rápido y además los que estaban a la cabeza de las instituciones siempre han tenido los mejores lugares para los enfermos. Pues estamos hablando del Ayuntamiento de San Sebastián, que es un magnífico sitio, o el Palacio de Miramar, donde se ponían allí en las salas grandes camas corridas y siempre normalmente estaban por las enfermeras, damas de la Cruz Roja, enfermeras profesionales y hermanas de la caridad. O sea, pero bueno, eso es... Sí, porque antes decías, había enfermeras profesionales, luego estaban las
que se llaman damas auxiliares, ¿no? Uh-huh. Damas voluntarias. Cuéntanos quiénes eran las margaritas. Bueno, las margaritas en San Sebastián hay poca tradición. En Guipúzcoa, donde nos encontramos con más margaritas, es en Tolosa. Pero bueno, vienen todos de la parte de Navarra, los crea el Partido Carlista. Bueno, pues ahora, por ejemplo, a mucha gente les llamaría la atención, pero eran muy tradicionalistas. La enfermera tenía que ser madre y esposa y amiga y, bueno, pues tenía que ser pues una especie como de ángel de la caridad. Uh-huh. Entonces, bueno, pues el mayor ángel de la caridad al que le llamaban era a Margarita de Borbón, y sobre todo ellos donde tienen su montaña sagrada, que es el Monte Jurra, y donde tienen una de sus mayores bases es en el monasterio de Irache. Pero aquí en San Sebastián, indagando, bueno, pues poco a poco, para el que quiera verlo, en la calle Ramón María Lilí, en el número 1, pues allí en el portal nos encontramos con una Virgen de Nuestra Señora de los Dolores. A mí me extrañó un momento al verla, porque claro, te pones a pensar, lo que pasa es que yo iba con trampa, por medio de la guerra civil, del gobierno vasco, de las enfermeras de Euskadi. Bueno, pues un poquito de todo. Yo había leído de que el Hospital de Nuestra Señora de los Dolores se encontraba muy cerca del Cursal. Entonces me fue muy fácil, después de 2 años de búsqueda, localizar los documentos y sobre todo cuando vi en el portal que allí estaba la Virgen de los Dolores, estaba por algo. Y había un vecino pues que tenía más de 80 años y entonces, bueno, pues le preguntamos y él se acordaba que en el primer piso había estado el hospital, las 2 salas que tenía, el quirófano. Y luego, bueno, pues me fui a donde Nuria, que es la que trabaja en la fototeca, a buscar fotos que nos pudiesen identificar esas margaritas que habían existido en San Sebastián. Y así. Y bueno, y ya luego fue pues hilando un poquito el hilo. Bueno, pues hay un doctor en Irún que se llama Benigno Oreja, que su abuelo había sido el presidente, que era militar y además era médico, era el presidente del Colegio de Médicos de Guipúzcoa, y había sido el que había organizado todo el entramado del Hospital Nuestra Señora de los Dolores. Y donde hoy se conserva la Policía Nacional, allí estaba el Hospital de Falange. O sea, subiendo la cuesta, sí, a lo de Marianistas, y bueno, y entonces claro, es ir sacando documentos poco a poco, e ir buscando qué es lo que hacían, y bueno, pues las mismas enfermeras también pues se dedicaban a los enfermos, al quirófano y sobre todo al botiquín. Decías que las margaritas eran muy tradicionalistas. Eran muy, se podría decir que eran como muy de derechas, sí, muy... Se cuestionó en algún momento también el papel de la mujer en la guerra. Sí. El hecho de que una mujer cogiese un fusil. Pues estaba yo creo que mal visto, aunque yo creo que si hablas con la gente que ha participado en una guerra, que yo espero que no me toque nunca, las mujeres han actuado siempre, y con el fusil, con el cuchillo, pero bueno, han salvado las vidas de sus hijos y se han podido de sus maridos. O sea, que ellas se han estado siempre en primera fila como han estado todo el mundo. Y luego otra de las cosas que bueno, pues se va leyendo y se va mirando ya desde la época medieval, siempre que había un contingente que se movía de soldados, siempre muchos de ellos, sus familias eran muy pobres, y la mujer, los niños y tal, iban detrás del pelotón. O sea que aparte iban con la intendencia, pero yo creo que se han movido muchísima gente con toda la familia a cuestas. Y eso hay documentos en los que... Tenían una ordenanza, las margaritas, me parece... Sí, tenían una ordenanza que había que cumplirla, que era muy seria. Sí, se lamentaba que la situación actual del país, fruto del liberalismo, el laicismo, el paganismo, incluso la inspiración religiosa, ¿no? Muy religiosa además y muy católica, además muy conservadora. Y luego, por ejemplo, también hemos descubierto, bueno, que los requetés o los soldados del Partido Carlista crearon una cosa que se llama detente bala. Y es una chapa metálica que muchos de ellos era o con algún dibujo, pero sobre todo era con el Sagrado Corazón de Jesús o con alguna imagen, era de hierro y la solían llevar colgada a la altura del corazón. Con lo cual, por eso se llama detente bala, porque si una bala pegaba o intentaba atravesar el corazón, pegaba en ese trozo de hierro y no les hería. Y bueno, y vas ahí buscando cositas que van apareciendo, ¿no? Y vas llamando. También es verdad que es una cosa en contra, pero el único
partido político del mundo que prohibió actuar en su territorio a la Cruz Roja fue el Partido Carlista. Yo no sé si era porque no se fiaban ya que pone que no tenía que funcionar la religión y que eran todos iguales, enemigos o amigos, o no se fiaban, o es que ellos tenían muy bien montado a sus propias enfermeras y sus hospitales, y entonces no se fiaban más que los de ellos. Eso solamente duró 6 meses y ya automáticamente en el grupo y en el bando y en el territorio donde actuó el Partido Carlista se dejó actuar también a la Cruz Roja sin ningún problema. Yo creo que es más anécdota, pero bueno, siempre has atendido a los enfermos desde que Henry Durán crease la Cruz Roja. Hablábamos de la presencia de las Margaritas en San Sebastián, con ese hospital de Nuestra Señora de los Dolores, en lo que hoy en día es la esquina entre Ramón María Lili y la avenida de la Zurriola, frente al Cursal. Todo el primer piso era de ellos. Frente al Cursal. Luego también se crearon, si no me equivoco, en el 37 de los 2 establecimientos, la policlínica y el sanatorio quirúrgico, ¿no? Sí, instalado en Ayete. Es así. Lo que pasa es que yo ya más referencias no he conseguido, porque luego, por ejemplo, de buscar en las bibliotecas de San Sebastián, solamente he descubierto en la del 31 de agosto, allí hay, del año 39, me parece que es, la oratoria de una formación que se hizo festiva, además que acudieron más de 1.500 personas en Tolosa, y entonces donde está todo el discurso, que si ese discurso hoy lo dijesen, yo creo que nos echaríamos las manos a la cabeza, ¿no? De lo conservador pero bueno, era lo que se vivía ahí y todavía sigue habiendo muchos carlistas en España. Hablabas del centro que está hoy en día donde la sede de la Policía Nacional, en San Bartolomé. Ahí es donde estaba el sanatorio quirúrgico. Sí. Se convirtió después en el hospital de los falangistas. Sí, claro. Situado ahí en el centro de San Bartolomé, al lado del Colegio Marinistas, efectivamente, para los tierras que nos escuchan. ¿Qué es eso cambiando ya un poquito de asunto, aunque está entrelazado, eso del voluntariado del personal del mar, que se crea en el 37, ¿no? También, 36, ahí se crea en el 36 a la Marina Auxiliar de Euskadi. Claro, el gobierno vasco con el Endacari Aguirre se encuentra que no tiene marina de guerra y resulta que que la tiene que crear a prisa y corriendo, con lo cual una serie de barcos los montan, unos con cañones, otros según que me han comunicado, como el Hispania, el Euskal Herria, el Misterio y el Vendaval, esos 4 barcos que se dedicaban a la pesca, los arman con un cañón de 101,6 milímetros a proa y 2 ametralladoras y los reconvierten el 9 de diciembre del 36 en el bou, que es una forma de pescar catalana, en el bou Áraba, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. En todos ellos van un practicante. Qué gracia me hace porque nosotros creíamos que estaba todo esto perdido y gracias a Juan Pardo, que es otro historiador que le gusta muchísimo los barcos y que tiene todo lo de la Marina Auxiliar de Guerra, descubrió que en el archivo municipal de Alcalá de Henares, en la administración, en el Museo de la Administración, se encontró con todas las carpetas, fotos y documentos de la Marina Auxiliar de Guerra de Euskadi, que estaba allí. Me imagino que después, como fue el bando perdedor, todos esos documentos pasarían a tenerlos allí. Y nos encontramos que además de los buques más importantes que representaban a las 4 provincias, estaba otros buques armados como el Donostia, el Goiseco Izarra, el Iparreco Izarra, Gasteiz e Iruña. Y luego las dragaminas era el Jaimín, Rafael Cantos, Maritoya, Danacondo, Danalbat, Marce, dragaminas D1 a D24 y lanchas auxiliares. Hay algunos que me han comentado, que todavía viven, que hubo barcos que les pusieron los arrastres que llevaban los bueyes para arar, los pusieron detrás del barco, iban y cuando tocaban una bomba volaban. Y así iban limpiando las bombas, sobre todo de la entrada de Bilbao. Y hay una carta que mandan al comandante en jefe del gobierno vasco, en el que los practicantes de los BOUs se quejan y piden que no se les obligue a hacer guardias en el casco, como hacían todos los soldados, porque ellos eran practicantes y se dedicaban a la salud. Y entonces el comandante les contesta que muy bien, que les deja no hacer guardias, pero siempre que los sábados de 10 a 12 den
enseñanza de vacunas, de torniquetes, de heridas, o sea, hacer su trabajo, enseñar un poco a los propios navegantes. Y luego te tengo que decir también que, bueno, pues cuando hice el trabajo, que lo hice con Juan Pardo y con Jesús Rubio, el trabajo de los... A ver, cada uno cuenta la historia como la ve o la crea. Nosotros tocamos la historia de la Marina Auxiliar de Guerra de Euskadi solamente desde el punto de vista enfermero y practicantes. Bueno, pues un día me llegó un correo electrónico a casa de la hija del primer el primer mecánico de sala, que es la jefa de enfermeras de un hospital de Chile, porque su padre se casó 2 veces y bueno, pues le hizo mucha ilusión, lloraron toda la familia porque aparecía el nombre de su padre en el trabajo y además aparecían las enfermeras. Bueno, pues eso es un poco, pues para que veas que el poner trabajos en internet y que te puedan leer desde Chile y que encima te lo lea la hija de uno que estuvo en el BOU Guipúzcoa, pues es muy importante. Cuando menos es una casualidad. Sí, son casualidades, bueno, y que van buscando, ¿no? Y son cosas que son muy bonitas. Por eso te digo que se crea en octubre el gobierno vasco y ya en noviembre sacan el decreto de la creación del voluntariado del mar. El personal voluntario, claro, rápidamente, a mí me hace mucha gracia, pero yo ahora ya lo digo a todo el mundo. En cualquier sitio donde vayas hay una enfermera, un practicante, vas al fútbol hay un enfermero, vas a bomberos hay un enfermero, vayas donde vayas siempre te encuentras con la figura de la enfermera o de un practicante. Que bueno, que es lo que se ha perdido ahora el nombre, ¿no? Pero bueno, que nos siguen llamando practicantes, ATS, enfermeras. Yeah. Y bueno, y este año te tengo que decir que hace 100 años que murió Florence Nightingale, que es la precursora de la enfermería moderna, allá por la guerra de Crimea. Y bueno, pues este año se va a celebrar el 22 de abril, bueno, pues se va a intentar que en toda España se hable de ella por medio de Internet, pues vamos a intentar hacerlo, ¿no? El 22 de abril. Ya, el 22 de abril. Uh-huh. Y bueno, y ahí andamos. En cuanto a la situación actual, decíamos de la Cruz Roja, ¿cómo la calificarías? ¿Cómo la evaluarías? Hoy en día, sí. Hombre, hoy en día, habiendo tantas, nosotros en Guipúzcoa estamos más de 4.000 enfermeras. En este momento la figura de la dama auxiliar y tal no está. Ahora la Cruz Roja se dedica a otros aspectos. Hay enfermeras, hay médicos, porque vas al fútbol y allí ves que hay en las ambulancias van médicos y van enfermeras. Normalmente son enfermeras voluntarias, son enfermeras profesionales, igual que los médicos. Y bueno, la función y lo que está haciendo la Cruz Roja sigue con el mismo espíritu que cuando se creó. Sigue existiendo, yo creo que es un organismo además que yo creo que existirá toda la vida. O sea, sobre todo por lo que hace. Se dedican aquí mucho a la inmigración, o sea, ayudar a los inmigrantes y sobre todo, bueno, pues los vemos, siguen estando en la carretera, siguen estando en todos los sitios donde se les necesita. Quizá ha aumentado más esa parte de la asistencia social más que la médica, ¿no? Sí, bueno, también hay la médica, pero bueno, la médica más tradicional, ¿no? Hombre, la médica sí, luego por ejemplo en Guipúzcoa el llegar a un hospital son 10 minutos, un cuarto de hora, o sea, se han acortado las distancias. En la avenida Tegorrita sigue estando la sede de la Cruz Roja, sigue habiendo allí las ambulancias, sigue habiendo equipos, sigue habiendo voluntarios, que es lo más importante. Sí, eso te quería preguntar, porque ¿qué tal el nivel de voluntariado a día de hoy? Yo a día de hoy exactamente no tengo datos porque hace tiempo que no he estado con ellos, pero hace poco cuando estuve siguen manteniendo y además te hace gracia porque cuando necesitan gente aparecen hasta gente. Yo por ejemplo una vez que necesitaban gente estuvo hasta el doctor Samaniego, o sea que ya el doctor Samaniego pues andará por los 70, que ha sido presidente de la Cruz Roja y tal, pues ahí estaba de voluntario. O sea que si hace falta aparecen los voluntarios, los jubilados, los no jubilados, pero es un los que están voluntariado puntual. Sí. Es más complicado quizá encontrar voluntarios de forma permanente. Hombre, normalmente están más los jóvenes. Hace los poco, jóvenes. no sé, la semana pasada el gobierno vasco presentaba un decreto para regular el voluntariado. Y se quejaban, advertían precisamente de eso, ¿no? De que había pocas asociaciones y había pocos voluntarios ejerciendo. Sí, pero mira, por ejemplo, cuando ha habido que ir a Haití, ha habido enfermeras de la DIA que han ido, o sea, que han estado. Igual pocas, bueno, pero han estado. Entonces, yo sé que en la Cruz Roja, por ejemplo, yo que suelo ir a ver a la Real Sociedad de Fútbol, siempre hay una enfermera por cada 2 puertas, me parece que es, o sea que siempre hay personal, y además está el personal que es voluntario que están allí, y no van a ver el fútbol, o sea, están por si pasa algo.
O sea que, y en todos los aspectos, yo creo que el voluntariado igual no hay tanto como había antes, pero yo creo que sigue habiendo. Muy bien, Manuel Solórzano, enfermero del Hospital Donostia. Solórzano, perdón. Es que ricasco por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Bueno, a vosotros. Agur. Agur. Bueno, afortunadamente, como nos decía Manuel, hay multitud de personas a día de hoy que quieren echar una mano en esa labor de asistencia y de cooperación, desde el menor incidente que pueda ocurrir hasta la mayor de las catástrofes. Quizá en estas últimas ocasiones es cuando más valorados o más valoramos el trabajo del voluntariado. Hemos tenido una prueba de ello, por ejemplo, en las consecuencias que dejó el terremoto de Haití hace algo más de un mes. La Cruz Roja, de la que hemos hablado largo y tendido haciendo un repaso a su historia en Euskadi, estuvo obviamente representada en aquella tierra y lo sigue estando. Hace unos días, precisamente con motivo del primer mes desde que ocurrió la tragedia, tuvimos la ocasión de charlar en esta emisora con uno de los cooperantes que visitaron la zona para arrimar el hombro en circunstancias tan adversas como aquellas. Geminal Castillo acababa de aterrizar prácticamente en España, de vuelta de su periplo haitiano, y él podemos decir que es un reflejo fiel de por qué la Cruz Roja, como tantas otras organizaciones de su naturaleza, sigue siendo tan necesaria a día de hoy. Son 6 minutos de fragmento, os invito a que lo escuchéis atentamente y a la vuelta nos despedimos. Y también para invitaros a una exposición. Pero antes, lo dicho, la Cruz Roja habla. Llegué y bueno, lo más grande que he visto ha sido esto, y probablemente sea lo más grande que vea, porque es difícil que esto sea superado, ¿no? Bueno, realmente fue tremendo. Haití presentó sus cartas de presentación en Yemaní, que es la frontera entre Dominicana y Haití, y allí en un centro de salud, en un hospital que, bueno, nosotros no nos serviría ni para almacén. Ahí había, bueno, decenas y decenas de heridos por los pasillos, en la calle, en los jardines, amontonándose. Y todavía era la República Dominicana y estaban evacuando algunos heridos, ¿no? Ya después, Puerto Príncipe, por ejemplo, o Leogane, aquello es difícilmente descriptible. La prioridad, evidentemente, desde el primer momento para nosotros fue el agua. Cruz Roja Española ya ha distribuido, bueno, pues alrededor de 11 millones de litros de agua, que se dice muy pronto, porque, bueno, eso es lo que realmente ha frenado enfermedades, epidemias, etcétera. Y ahora, bueno, se sigue distribuyendo agua, estamos alrededor de 1 millón de litros diarios ya, y la necesidad ahora mismo, bueno, es básicamente salud, y cuando se supere la fase de la salud, bueno, estamos inmersos en una campaña de vacunación que está haciendo Cruz Roja, y cuando se supere eso, que tampoco va a ser fácil, pues el alojamiento es algo incluso paralelo, ¿no? Alojamiento, hay que empezar a trabajar o a seguir trabajando sobre ese tema, pero a la voz de ya, ¿no? Entendemos que hay, para trabajar en la emergencia, al menos 10 años. Esa situación de turba que parecía que Haití estaba abocado al caos absoluto, y bueno, eso es mentira. Yo he estado en Puerto Príncipe, en Leogane, solo en los campamentos. A mí nadie me ha agredido, nadie me ha violentado, nadie me ha empujado. Lo único que te decían, te daban las gracias por llegar. Intentaban solucionar sus problemas, porque son muchísimos, a lo cual se le explicaba que más nos gustaría a nosotros llegar en el minuto 1 a todo sitio y ya, y bueno, pues entendían perfectamente que no se podía estar en todos lados, ¿no? Pero al margen de eso, es posible que, bueno, posible, no, es seguro que el pueblo de Haití pues esté cansado, pero no está cansado después del terremoto, estará cansado de antes, ¿no? El problema es que ahora mismo allí ellos viven en una situación de dependencia absoluta, en el que dependen de la comunidad internacional, de las organizaciones no gubernamentales para poder salir adelante. Y ahora habrá que ver si, hombre, el compromiso de las organizaciones no gubernamentales, en concreto de Cruz Roja, lo tienen. Es decir, estábamos allí antes del terremoto y vamos a seguir estando, ¿no? Ahora lo que hay que ver es si la comunidad internacional pues se compromete, eso ya es otra historia. Cruz Roja no ha tenido problemas. Desde el primer momento se ha estado distribuyendo, bueno, pues como se ha podido, porque tampoco allí la infraestructura, digamos, que sea fantástica,
pero el problema no, del primer momento, insisto, ¿no? El agua se está repartiendo en el primer momento, toldo y kit de primer auxilio se están repartiendo en el primer momento, y bueno, yo no he cesado de ver trailers y más trailers de ayuda humanitaria para Cruz Roja entrar por la República Dominicana, ¿no? Lo que pasa es que hay que entender que es que no podemos hacernos una idea de lo que es llevar a cabo una acción humanitaria o siquiera lo que es vivir en Puerto Príncipe, que es lo que más conozco, porque es que, bueno, yo tardé 15 o 16 horas en recorrer alrededor de 220 kilómetros, ¿no? Bueno, así nos podemos imaginar lo que es el resto, ¿no? Es decir, es dificilísimo llevar a cabo cualquier tipo de tarea, sea humanitaria o sea de cualquier otra, en un país donde no existe la infraestructura. Y yo creo que la imagen gráfica de Puerto Príncipe, la imagen gráfica de Haití, es el Palacio Presidencial absolutamente hundido, ¿no? A partir de ahí yo creo que cada uno puede sacar sus consecuencias. De la misma manera que el dolor no tiene nacionalidad y bueno, es el llanto es el mismo en Puerto Príncipe que en Bam o que en Pakistán o que en cualquier otro punto del planeta, incluso en cualquier barrio de Madrid. Cuando el ser humano decide que puede y que quiere, tampoco hay idiomas que lo pueda parar ni nada que pueda frenar esa voluntad, ¿no? Hemos trabajado codo con codo absolutamente todos. En lo que respecta a nuestro país, bueno, pues han sido todas las autonomías las que están ahí representadas. Se han dado escenas que solo se pueden dar en momentos de tremenda tensión y de tremendo dolor. Tú te ibas por una calle, estaban los compañeros bomberos o rescatistas, los veías, te abrazabas a él y seguías, ¿no? Alguien que probablemente jamás volverá a ver en tu vida y sin embargo en ese momento tenían la necesidad de estar, de sentir de que él sintiese que estaba y de seguir trabajando porque había mucho que hacer, ¿no? Es decir, que la colaboración ha sido, bueno, pues magnífica y las ganas de trabajar tremenda. Mira, en Leoganes, que es una ciudad, prácticamente fue el epicentro del terremoto, me encontré a un señor en la puerta de su casa, o como se llamara aquello ya, y empezamos a hablar y terminó diciéndome, usted viene de lejos, ¿verdad? Bueno, sí, aquí venimos todos de lejos a intentar ayudar. Me dice, ¿le puedo pedir un favor? Y te aseguro que lo primero que pensé es que ese hombre me iba a pedir algo, ¿no? Me iba a pedir mascarilla, guante o comida. Y entonces dije, bueno, sí puedo, le ayudo, evidentemente, ¿qué quiere? Y me contestó algo que jamás se me olvidará en mi vida. Me dijo, dígale a su gente allá lejos que cuando se ayuda sin conocer a nadie como lo están haciendo ellos, eso se merece ser bendecido por Dios. Y yo, que no soy especialmente creyente, te aseguro que eso me llegó al fondo del alma, ¿no? Y con esa imagen me quedo, ¿no? De personas que saben que otras personas en punto distante del planeta son capaces de ayudarles, y me quedo también con la imagen de personas que, viviendo lejísimos de Puerto Príncipe, que a lo mejor no sabían ni situarlo en el mapa, se han movilizado y han dado el eurito, los 5 euritos, lo que han podido para poder transformarlo en material, que allí son mosquiteras, toldo, cubo, kit de higiene, kit de primeros auxilios, en fin, miles de cosas que se necesitan, ¿verdad? Bueno, antes de terminar, ya os he comentado que quería invitaros a una exposición, una visita a esa exposición sobre esclavitud bajo el franquismo, carreteras y fortificaciones en el Pirineo Occidental. Ese es el título de una exposición que va a permanecer en Arechavaleta, en territorio guipuzcoano, hasta el próximo 28 de febrero. La exposición está organizada por el Instituto Jerónimo de Ustaritz y por Eusko Ikaskuntza. Obviamente se centra en las obras públicas realizadas de forma forzosa por los prisioneros de la dictadura franquista en el Pirineo Occidental. Hablamos de fábricas, de carreteras, de vías férreas, de obras hidráulicas, en fin, multitud de obras públicas, como decimos, que fueron realizadas en aquella época, en aquella dictadura, por los prisioneros, por esclavos. El título, como decimos, Esclavitud bajo el franquismo, carreteras y fortificaciones en el Pirineo Occidental, y permanecerá, como decimos, en Arechavaleta hasta el 28 de febrero.
Bueno, estamos ya en la recta final del programa, pero antes de despedirnos vamos a recordar, como no, las dos vías de las que disponéis para poneros en contacto con nosotros. Por un lado, la página web de Eusko Ikaskuntza, www.eusko-ikaskuntza.org, o bien a través de nuestro correo electrónico euskoikaskuntza@r-irratia.com. Por mi parte es todo, nos vemos el próximo sábado con otro tema de interés y con nuevos invitados. Hasta entonces, ongi izan, aio.